¿Cuál ha sido tu experiencia más aterradora en los Apalaches? ¿Alguna vez os han salido vídeos en TikTok de gente que vive en los Apalaches? Estos días estaba deslizando por TikTok y me han aparecido vídeos muy misteriosos de gente que vive en los Apalaches y dicen que ahí, si escuchas a alguien llamar tu nombre, debes fingir que no lo has escuchado. Si ves a alguien, finge que no lo has visto. Ignóralo todo para estar a salvo. Las montañas de los Apalaches es un lugar realmente misterioso y hoy vamos a leer historias de gente que ha compartido su experiencia viviendo o visitando los Apalaches en Reddit. Bienvenidos a otro vídeo de maquillaje y misterio. Hoy historias muy interesantes, muy intrigantes mientras me maquillo. Quería comentar que tenemos a una nueva integrante en esta maravillosa familia y es esta planta de aloe vera a la que hemos llamado Ali o Alison. Todavía tenemos que decir en el podcast qué nombre le hemos puesto a estos dos personajes, que para los que no nos sigáis en el podcast hicimos una encuesta de qué nombres ponerles y todavía tenemos que anunciarlo en el siguiente vídeo. Anunciaremos los que fueron más votados en Instagram, que si no nos seguís lo dejamos por aquí. Gente aficionada a las plantas. Ya me he informado, yo nunca he sido de tener plantas, realmente no he tenido ninguna planta. Bueno, de pequeña tenía plantitas, mini cactus y así, y mi madre nos enseñaba a cuidarlas y tal, pero desde que vivo sola, bueno, sola no, vivo con mi novio, no habíamos tenido plantas y hemos decidido comprar a Ali y tengo miedo de que se muera. Me he informado con ChatGPT de cómo cuidarla, pero personas aficionadas a las plantas, dadme consejos si sabéis para que mi aloe vera esté siempre saludable, sano, digo Ali, ya no se llama aloe vera, para que Ali siempre esté sana, saludable y no se me muera, porque no lo podría soportar. Bueno, sin nada más que decir, empecemos con este vídeo. Los Apalaches o Montes Apalaches es una cordillera ubicada en el este de Estados Unidos y su longitud es de 3.200 kilómetros. Antes de empezar con las historias, en torno a los Apalaches hay un montón de historias, de leyendas, folclore. Más conocidas de este lugar es la de la bruja de la campana, una bruja que supuestamente aterrorizó a una familia en 1908. De esto hablamos también en un podcast que hicimos este verano de historias paranormales. Hablábamos bastante de la bruja de la campana porque un chico contaba su historia en Reddit sobre todo esto y esa historia la verdad es que fue súper interesante. Pero bueno, volviendo al folclore y leyendas que hay, criaturas extrañas en torno a los Apalaches, también está Mothman, que es una criatura de más de 2 metros de altura que fue avistada por primera vez en Point Pleasant, Virginia Occidental, en 1966. Y cuenta la leyenda que su aparición suele asociarse con desastres inminentes. Sobre esta criatura también se habla en uno de los casos más famosos de una desaparición en los Apalaches, que os lo traigo al canal este domingo. Tiene que ver con el fenómeno Missing 411, del que hablé brevemente en el caso de la desaparición de Brandon Swanson. Para las personas que lo visteis, ahí mencioné que haría este tipo de casos y como comenté en mi canal secundario, que ya no estoy usando, no sé si volveré a ese canal con otro contenido, pero eso lo dejamos para otro día, que me voy a enrollar mucho. Pero ahí os comenté que me gustaría enlazar un poquito los miércoles de maquillaje y misterio de Reddit y los domingos de caso. Me gustaría que que estén combinados. Por eso hoy os traigo historias de Reddit de los Apalaches y el domingo os traigo un caso ocurrido en los Apalaches, un caso real. Pero siguiendo con el folclore y criaturas extrañas, tenemos también a Bigfoot, que se asocia a los Apalaches al igual que muchas otras regiones montañosas. Luego tenemos el monstruo de Flatwoods, que es un ser de 2 metros de altura con una cabeza en forma de pala y según informes avistado en 1952 en Virginia Occidental. Me parece que casi todas estas leyendas están en Virginia Occidental, o sea, tendríamos que mirar más a ver qué pasa en Virginia Occidental porque hay un montón de leyendas. Luego está Spearfinger, que para mí es uno de los más aterradores. Es un imitador que cambia de forma, se alimenta de personas, especialmente de niños, adoptando la forma de alguien en quien la víctima confía, que me da la sensación de doppelganger o skinwalker. Y aparte de estas criaturas también se habla sobre lugares embrujados, de la abuela Thorne, una historia sobre una mujer que maldijo el lugar, la bruja de Ratsnake Ridge, una historia sobre una mujer solitaria que vive en una colina y se decía que era
una bruja, la culparon de las misteriosas muertes de 4 hombres que invadieron sus tierras y mucha gente habla sobre que la bruja cocinaba niños y utilizaba sus huesos para hacer brujería. Y por último, bueno, no por último realmente, pero ahora os cuento por qué no es lo último. Por último tenemos los relatos personales de personas que han visitado el lugar. Muchos excursionistas que han visitado la zona de los Apalaches dicen haberse sentido observados por algo o alguien y haberse sentido perseguidos por el bosque mientras recorrían su camino. Otros hablan sobre el hombre quemado, que esta es una historia sobre un hombre que se quemó en un incendio forestal ahí en los Apalaches y ahora ronda por ahí, apareciéndose a los mochileros como una figura de cenizas y humo. Y de hecho, unos investigadores que fueron ahí a las montañas de los Apalaches, cuando ocurrió esta desaparición que os traigo el domingo, habla sobre el hombre quemado, sobre que lo vieron, ¿sabéis? O sea, es como muy común, o sea, todo esto es como muy, son leyendas, sí, son leyendas, pero mucha gente habla sobre haber presenciado algo así en los Apalaches. Luego también tenemos el pueblo maldito, que es otra historia sobre un pequeño pueblo que fue maldecido por una bruja y la maldición provocó que todos los habitantes murieran en circunstancias misteriosas, dejando el pueblo completamente vacío. Así que como vemos, los Apalaches es un lugar lleno de leyendas, misterio y casos reales de desapariciones extrañas que os las iré trayendo al canal. Profundizaremos muchísimo más sobre estas leyendas y toda su historia en el próximo episodio del podcast Paranormalmente Hablando. Muy pronto os traemos ese vídeo, no os puedo decir un día específico porque estamos trabajando en él, pero ahí nos extenderemos muchísimo en los lugares que hay embrujados, que por ejemplo hay un psiquiátrico embrujado por las montañas de los Apalaches, que han ido bastantes youtubers y equipos de investigación, y bueno, hay un montón de información y un montón de leyendas, lugares abandonados. También se puede ver por los Apalaches rastros de rituales de sectas y de todo. Es un lugar muy grande y con mucho contenido para traer a los canales y hablar de él. Pero hoy vamos a leer historias de Reddit de personas que han visitado los Apalaches o que han vivido ahí y han compartido su aterradora experiencia. Así que, ahora sí que sí, empecemos con la primera historia. La primera historia de hoy se titula Déjame contarte qué vi en los Apalaches. Liam, que es el protagonista de esta historia, era originario de Virginia Occidental. De niño vivió entre los Apalaches y el Medio Oeste. Entre los 10 y 12 años, Liam vivió en Kentucky, en las faldas de una de las cordilleras más antiguas del país. Vivía con su padre y con su abuela. Vivían en lo que llamaban un holler, es como un callejón sin salida entre unas colinas. Vivían en medio del vecindario con solo una familia a cada lado. Nadie vivía enfrente de ellos, nadie vivía detrás de ellos, debido a las colinas. Cuando se mudó, su abuela tenía algunas reglas que debían seguir, porque allí vivía la abuela y el padre y él fueron a vivir con ella. Y al llegar, la abuela les dio una lista de reglas extrañas, no es broma, pero bueno, sí, les dijo una lista de reglas a seguir. En ese momento las atribuyó al peligro de los extraños montañeses o cualquier cosa así más lógica. Había cosas entre estas reglas como no acercarse a los animales salvajes, no salir solo al bosque, pero luego las reglas empezaron a sonar un poco más raras. No silbar, si escuchas tu nombre, no respondas ni vayas. Y si ves a alguien en el bosque a quien podrías conocer, finge que no lo has visto y simplemente regresa a casa. Esto es lo que me impactó de los TikToks, que repiten mucho esto de pop, point of view, punto de vista, vives en los Apalaches, si escuchas a alguien, finge que no lo has escuchado, si ves a alguien, finge que no lo has visto. Bueno, esta experiencia ocurrió en agosto cuando Liam tenía 11 años. Su padre y él tenían un camino cortado a través de la hierba alta y los arbustos de bayas a la izquierda de la casa en la que estaban viviendo.
Acampaban mucho por allí porque estaba lo suficientemente cerca como para poder ver cómo estaba su abuela. O sea, a ellos les gustaba. Esto me parece muy algo que yo nunca haría. Si tengo una casa, no me voy a poner a acampar a un camino de al lado, ¿vale? Me voy a dormir a mi cama. Pero bueno, a ellos les gustaba acampar ahí y estaban lo suficientemente cerca de casa como para ver que todo iba bien con su abuela. Ahora, cuenta Liam que cuando uno está en el bosque todo es más ruidoso de lo que cree. Hay vida animal, insectos parloteando, el viento entre los árboles y la hierba. Había un arroyo que corría junto al camino y se oía fácilmente. Esa noche añadieron la fogata a la lista. Su padre decidió volver a casa unos 400 metros más arriba para ir a buscar cerveza y para echar un vistazo a la abuela, si todo estaba bien. Antes de irse le dijo a Liam que no se acercara al fuego, tal. Tenía 11 años Liam, así que le dijo que no se moviera del sitio, no se acercara al fuego, no hiciera nada. Después de unos minutos de que su padre se fue y Liam estaba ahí observando la fogata, todo empezó a quedar en silencio, pero dice que un silencio absoluto. El viento casi había parado, los sonidos de los insectos y los animales habían desaparecido y el arroyo sonaba como si estuviera a kilómetros de distancia cuando en realidad estaba bastante cerca. Liam empezó a sentirse incómodo, aunque ya lo habían dejado solo antes, así que no pensaba que fuera a pasar nada, como las otras veces. Pero entonces empezó a oler y a saborear un horrible olor metálico. Comenzó a entrar en pánico y de repente su padre regresó con él y se enfureció al instante. Le dijo que vio un pequeño metal ardiendo mientras bajaba por el sendero y lo acusó de haber tirado latas de cerveza a la fogata. Liam le dijo que no e incluso señaló dónde estaban las latas para demostrárselo. Entonces el padre cambió de tema diciéndole que se avecinaba una tormenta y que tenían que volver a casa. Así que salieron de la tienda de campaña y emprendieron el camino de regreso a la casa de la abuela. Cuenta Liam que lo genial pero a la vez muy raro de los rayos en el bosque tan densos es que cuando caen iluminan todo como si fuera mediodía, incluso hasta la parte delantera de los árboles. Después del primer grupo de árboles, todo el camino era completamente oscuro. No había alumbrado público, en el bosque no hay farolas y a menos que uno tenga luces, linternas o una casa cerca donde haya luces, es todo completamente negro en el bosque de noche, en los Apalaches. Así que ellos estaban caminando y llovía ligeramente, todo estaba oscuro y solo se veían las tenues luces de las ventanas de la casa de la abuela, nada más. Luego ya estaban en casa y Liam se estaba comiendo una sandía, era agosto en ese momento, y cayó el primer rayo. Todo brilló súper fuerte. Después del rayo todo quedó negro afuera. O sea, imaginar mirar por la ventana y que todo esté completamente negro. Me recuerda al apagón que hubo aquí en España hace poco, que era de noche y era como wow, está todo muy negro. Pero bueno, después llegó otro rayo y entonces Liam vio en el porche, más allá del patio, sobre el arroyo, su propia silueta. Y en ese momento volvió a sentir ese sabor a metal quemado. No estaba muy seguro de lo que vio, así que se quedó quieto y pensando en plan, ¿qué ha sido esto? Pasaron unos instantes antes de que otro relámpago volviera a caer, y la figura ahora estaba más cerca, de pie junto a los árboles. Luego volvió a oscurecer. Liam no sabía qué hacer ni qué pensar. Cuenta que han pasado 20 años y lo ha intentado, pero nunca ha podido describir completamente lo que vio. La cabeza de esta criatura cuenta que no tenía proporción con el cuerpo que tenía. Los brazos eran muy largos y el torso no encajaba bien. Al principio vio su propia silueta, pero luego en el siguiente relámpago vio este tipo de criatura. Cuenta Liam que bajó y su abuela estaba lavando los platos y le preguntó qué le pasaba. Él le dijo que creía haber visto algo afuera y casi de inmediato la abuela ayudó al padre a levantarse y le dijo que cerrara con llaves todas las ventanas y puertas. El padre, que estaba un poco borracho de todas las cervezas que había bebido, obedeció tranquilamente. Esa noche Liam durmió con su abuela. Al día siguiente descubrieron que la puerta de la tienda de campaña que habían armado el padre y él estaba arrancada. No parecía de un animal, no había nada cortado, desgarrado ni destrozado, sino que parecía más como si fuera una persona que la había arrancado. Liam intentó hablar de todas estas cosas con su padre, pero el padre no le hacía caso, como que cambiaba de tema, y Liam lo atribuía a que era un niño y que su padre no le dio importancia a las cosas que decía. Avanzando unos años, cuando Liam tenía 20 y pocos,
Él y unos primos estaban en la ciudad para celebrar Halloween. Mientras él contaba esta historia, su tía se enfureció con él y le dijo: no les digas eso, no les hagas esa maldad, porque estaban con unos niños. Después no pudo evitar recordar todas las veces que intentó hablar de ello y cómo lo rechazaron. O sea, nadie quería hablar de esto, especialmente los adultos. Su mente de niño no se dio cuenta de que no era tan simple como cambiar de tema, sino que lo hacían callar directamente. Una vez que Liam descubrió Reddit y empezó a contar este tipo de historias que le sucedieron en los Apalaches, encontró más historias en las que la gente describía este tipo de silueta que él vio y lo llamaban el hombre cabra. Lo que más le molesta a Liam hasta el día de hoy es que nunca se ha podido sacar de la cabeza ni entender el tema de ese sabor a metal que sentía esa noche. Y termina la historia diciendo: si alguna vez se encuentran en los Apalaches, en las faldas de Kentucky, por favor recuerden las reglas de mi abuela. He añadido en esta historia un par de comentarios que le dejaron en esta publicación a Liam. El primer comentario es de un usuario de Reddit con el nombre de usuario Estofado de Arándanos. Me encantan los nombres de usuario de Reddit, o sea, son alucinantes. Y le dice lo siguiente: teníamos reglas similares en la Indiana rural, aunque nunca tuvimos un nombre para nada que se esconde entre el maíz. Las reglas que teníamos eran: no te adentres demasiado y nunca de noche. Si te pierdes entre el maíz, sigue una hilera hasta que salgas, no importa cuánto tiempo te lleve. Simplemente elige una hilera y síguela. Si alguien se pierde entre el maíz, no lo busques, aunque suene como si te estuviera pidiendo ayuda unas cuantas hileras más adelante. No es real. Si te corta una hoja de maíz, no dejes que tu sangre toque la tierra. Si lo haces, quedarás marcado para siempre. O sea, Estofado de Arándanos, directamente dinos: no vayáis nunca a los campos de maíces de Indiana. Dinos eso directamente. Y el segundo comentario, que es de Mo3 Inaz, dice: el hombre cabra es muy real. Los caminantes de piel también lo son. Los caminantes de piel solo pueden transformarse parcialmente en animales. No se parecen del todo a ellos. El hombre cabra es diferente, puede imitar, cambiar la realidad de un grupo haciéndoles preguntarse cuántos lo conformaban. Juro que escuché uno en el bosque del este de Texas. Sonaba como mi amigo de la infancia, solo que yo ya no era un niño y mi amigo murió cuando éramos niños. Casi seguí su voz. La segunda historia de hoy se titula El horror de los Apalaches. Al protagonista de esta historia vamos a llamarlo Aiden. Aiden creció en el sur de los Apalaches, en el oeste de Carolina del Norte, a 30 minutos de Asheville. Las colinas y hondonadas de los Apalaches se encuentran entre las montañas más antiguas del mundo, con formaciones rocosas que datan de hace más de 1000 millones de años. Eso significa literalmente que ya existían antes de que existieran los animales terrestres, nos cuenta Aiden. Como ocurre en la mayoría de las cosas que han existido en la Tierra, desde hace mucho tiempo existen anomalías inexplicables, tanto benévolas como malévolas. Por ejemplo, dice, las luces marrones de las montañas. Nunca en su vida Aiden se ha sentido amenazado ni incómodo al observarlas. Dice que no son ni buenas ni malas, simplemente son. Cuenta que cerca de la propiedad de sus padres se encuentra una iglesia abandonada. Dice que se siente una energía buena, cálida y alegre, que esta es la parte benévola de los Apalaches, dice. Pero dice que esta historia que va a contarnos no se siente de esta manera benévola como cuenta de esta iglesia abandonada, que dice que se nota como buena energía. La historia que está a punto de contar, no. Dice que trata sobre algo definitivamente maligno. Hace una década, Aidan estudiaba mecánica automotriz en una escuela nocturna. Entraba a clase a las 2 p.m. después de terminar su trabajo de medio tiempo y llegaba a casa sobre las 10:30 de la noche, dependiendo del tráfico. Siempre conducía todas las noches por la misma carretera en su vieja camioneta Dodge del 73. Algunas noches se volvía bastante aburrido y tomaba una ruta diferente para salir de la monotonía del camino. Así que conducía a veces por carreteras secundarias. Esa noche en particular había decidido quedarse en la autopista porque solo quería llegar a casa y acostarse, nada de tomar carreteras secundarias. Era jueves y no había clase el viernes, así que quería acostarse temprano para poder ir al bosque a hacer senderismo al día siguiente. Al salir de la autopista hacia la salida para llegar ya a la carretera de donde vivían sus padres, dijo que la noche pareció oscurecerse y todo parecía normal. Pero cuenta que de repente la cabina de su camioneta como que se hacía cada
vez más pequeña y su respiración se aceleró mucho. Cuenta que nunca había experimentado ansiedad en su vida, pero en ese momento sintió algo extraño y no supo qué era, una sensación muy rara. Aiden se detuvo en la rampa de la salida y miró hacia una gasolinera que estaba ahí y se fijó en que no tenía las luces encendidas. Esta gasolinera era una parada de camiones abierta a las 24 horas y siempre tenía las luces encendidas. Pero bueno, vio que estaban apagadas y realmente no le dio muchas vueltas, simplemente lo atribuyó a un corte de luz. Sin embargo, no se quitaba la sensación de encima de que algo iba mal, tenía esta especie de sensación porque se le aceleró la respiración y sentía que algo estaba muy mal. Al detenerse, se inclinó sobre el volante para mirar la luna a través del parabrisas y apenas se veían estrellas, lo cual era muy inusual. Dice que si alguna vez uno ha estado en los Apalaches, sobre todo en las zonas escasamente pobladas, como en la que vive él y sus padres, se puede ver la Vía Láctea en las noches despejadas. Así que la ausencia de estrellas se debe solo a la nubosidad o a lo que sea que pasaba en esa noche en particular. Volvió a arrancar la camioneta y al tomar la curva hacia la izquierda, miró un granero que había ahí, era un granero antiguo y ruinoso, y por la fracción de segundos que su mirada se desvió del camino al mirar hacia el granero, un perro enorme y de aspecto enfermizo corrió frente a su camioneta, a no más de 3 metros de él. No pudo frenar y ¡pum! Chocó y se desvió hacia el lado hasta que pudo frenar. Su primer pensamiento fue: Dios mío, ahora tengo que ir a decirles a estos vecinos que he atropellado a su perro. Mientras estaba ahí sentado, respirando el olor a goma quemada, algo más se coló en su nariz. El hedor a carne podrida. Cuenta que es un olor que no se olvida. No le prestó mucha atención en ese momento porque estaba en pánico por todo lo que estaba pasando, bueno, en shock, y simplemente atribuyó ese olor a un animal atropellado en descomposición. Finalmente pensó: déjame ir a ver de quién es este perro. Pisó el embrague, puso reversa y al mirar por el retrovisor, iluminado por el inquietante resplandor de las luces de reversa, vio al mismo perro, solo que ya no andaba a 4 patas, sino que estaba de pie como una persona. Y cuenta que medía más de 3 metros de altura. Solo entonces cayó en la cuenta de que la parte delantera de su camioneta medía exactamente 1,5 metros de alto y este perro medía exactamente 1,5 metros de alto a 4 patas, pero de pie 3 metros. Al girar la cabeza para mirar en dirección a su camioneta, solo vislumbró a esta criatura. Cuenta que no era un perro, no era un hombre, es como que estaba en un punto intermedio de un perro y un hombre. La piel le colgaba suelta por el cuerpo, estaba demacrado y delgado como un mapache, tenía pedazos de pelaje enmarañado, tierra y barro pegados en las patas y el brazo derecho parecía un poco más largo que el izquierdo y ambos colgaban anormalmente bajos. Aidan miró más detenidamente y el rostro de esta criatura era el de un hombre, pero los bordes del rostro parecían no estar del todo definidos. Parecían moverse y cambiar de forma, como algo que se vería a nivel celular en un documental científico. No tenía ojos, solo cuencas donde deberían haber estado sus ojos. Tenía la nariz corta y hundida en la cara, como la de un bulldog, pero los dientes que tenía es lo que todavía atormenta a Aidan. Dice que era definitivamente carnívoro y fiel a su aspecto antinatural. Muchos de los dientes no parecían estar dispuestos de forma natural en su boca, parecían llenar y desbordarse de su rostro indefinible. Mientras se miraba con esta criatura parecía una eternidad, pero dice que no debieron pasar más de 5 segundos. De repente salió del shock porque vio cómo se encendió una luz de su casa que estaba al final de la carretera, y esta luz hizo que la criatura mirara fijamente en la dirección de la luz e inmediatamente saliera disparado hacia el bosque sobre sus patas traseras, como un hombre. Aiden pisó el pedal a fondo y condujo hasta casa lo más rápido que pudo. Cuando llegó a casa sus padres dormían. Bajó a su habitación, cargó todas las armas que tenían y cerró todas las puertas con llave. No pudo despertar a sus padres porque pensó: ¿quién me va a creer a las 10:30 de la noche de un jueves que acabo de atropellar a un perro hombre? El sótano estaba inquietantemente silencioso esa noche, incluso los perros que tenían en casa, que se levantaban a armar jaleo contra los animales de la calle a todas horas de la noche. Pero en ese momento estaban en completo silencio. Nada era habitual como era normalmente en esa noche. Sobre las 3 a.m. finalmente Aidan comenzó a sentir sueño y al ir a acostarse para dormir un poco, volvió a oler el hedor a muerte. Al principio era tenue, pero definitivamente estaba ahí el olor. Pensó: te estás volviendo loco, nada de esto puede ser real. Pero a medida que le daba vueltas, se hizo cada vez más notorio ese olor
hasta que llenó todo el sótano. Cuenta que su padre tiene una oficina en el sótano con 2 grandes puertas de vidrio que dan al bosque nacional Pisgah, un bosque de 200.000 hectáreas. Finalmente, Aidan se armó de valor para salir de su habitación y entrar en la sala del sótano, con su pequeña linterna táctica. Cubrió la linterna con la mano para no hacerse notar hasta que fuera necesario, y al salir de la sala hacia la oficina de su padre en el sótano, giró a la derecha a través de las puertas de vidrio, y en el límite del bosque allí estaba la criatura. Estaba inmóvil, mirando fijamente a la luz con la que enfocaba Aidan, sin miedo, sin ojos. Aidan cubrió rápidamente su linterna, corrió hacia la sala y encendió los focos exteriores. Para su sorpresa, la criatura ya no estaba en la línea del bosque, sino más adelante, muy cerca de la casa, todavía inmóvil. Él abrió la puerta de golpe y disparó todos los tiros que tenía en el arma en la dirección de la criatura. Cuenta que debió de darle un par de veces porque lanzó un grito sobrenatural, como el de una mujer siendo masacrada mientras huía por el bosque. Los perros se volvieron locos. Sus padres despertaron preguntándole qué demonios estaba haciendo y él les dijo que un oso se había metido en la basura de su casa y que lo estaba espantando. No le creyeron, pero sabía que tampoco creerían la verdad. No durmió esa noche ni en ningún otro momento hasta el domingo siguiente. Todo pareció volver a la normalidad y no volvió a pensar en la criatura hasta que conoció a la que sería su mujer unos 6 años después. La casa de la madre de la que ahora es su mujer, a la que vamos a llamar Sheila, estaba en la entrada de un barranco a no más de 6 u 8 kilómetros de la casa de los padres de Aidan. Cuenta Aidan que en la ladera del barranco había casitas de perros de su hermano. Esos perros ya en ese momento ya habían fallecido y ya no usaban esas casitas que tenían de perros, pero seguían ahí, las dejaron ahí como abandonadas. Cuenta que las dejaban ahí porque era muy útil para poner en cuarentena a un animal cuando lo necesitaban, ya que en ese momento un perro se había peleado con un mapache y este perro no le habían puesto la vacuna contra la rabia cuando tocaba, así que lo metieron ahí para estar en cuarentena. Cuenta que el perro estaba bien, que al perro no le molestaba estar ahí porque era un perro que le gustaba la soledad, que era como muy independiente, entonces el perro no lo pasó mal por estar ahí en cuarentena. Esperamos que sea así, Aidan. Pero dice que esa noche en particular, cuando volvían a casa, después de haber ido a una cita, él y Sheila, en un pueblo vecino, era la última noche de cuarentena del perro. Así que ellos dos juntos caminaron por el sendero usando sus linternas de los teléfonos para llegar hasta la caseta de perros y ahí estaba el perro esperando pacientemente, meneando la cola, feliz de verlos. Le pusieron la correa y comenzaron a caminar de vuelta a casa con él. Mientras caminaban de vuelta por la oscuridad, Aidan empezó a sentir la misma sensación que la noche que atropelló a la criatura en su camioneta. No dijo nada para no alarmar a Sheila, pero entonces el olor llegó con la brisa. Ella le preguntó de broma: «Dios mío, ¿qué has comido? Apestas». Aidan se rió a carcajadas, incapaz de comprender del todo la broma por los horrores que le recorrieron la mente. Enseguida ella lo entendió y le preguntó que qué le pasaba, a lo que él solo pudo responder: «Te lo cuento luego». Sheila creció en el bosque y en los Apalaches y entendió que Aidan, entendió perfectamente que él le dijera: «Te lo cuento luego», y cómo se puso, porque ella sabía a lo que se refería, porque ella también creció en los Apalaches, por lo tanto también había vivido este tipo de experiencias, como mucha gente ha vivido en los Apalaches. Así que en ese momento Sheila entendió que no estaban solos o que algo pasaba. Cuando pudieron ver las luces de la casa desde el sendero, de repente comenzaron a escuchar ladridos desde las casetas de los perros. Y ahí no había perros, acababan de sacar al perro que habían tenido en cuarentena, por lo tanto eran imitadores. El perro con el que iban inmediatamente notó también los ruidos y empezó a ladrar y a gruñir muy profundamente en esa dirección. Aidan no sabe si alguna vez han tenido que arrastrar a un perro de 70 kilos, pero dice que es un fastidio y no es tarea fácil, porque es un poco loco, ¿no? Que él diga que el perro... Dice aquí que el perro medía 1,80 metros y pesaba 109 kilos.
¿Es posible que un perro pese 109 kilos? Claro, es que yo solo he tenido chuchitos, ¿sabes? Bueno, pero yo un perro grande que tuve no pesaba más de 17 kilos o así, era grande. Bueno, solo unas pocas razas como un mastín. ¿Un gran Pirineo? San Porque Bernardo, mastín napolitano, que pesan 110 kilos, 100. un gran Pirineo... Rara vez llega a pesar tantos. El peso promedio es entre 50 y 60. Vale, cuenta Aidan que su perro era un gran Pirineo que pesaba 109 kilos. Bueno, pues aquí nos ha dado los datos incorrectos, ¿no? Pero dice que pesaba mucho. Mientras volvían a casa, los ladridos desde las casetas de perros no cesaban. De hecho, parecían acercarse cada vez más, hasta que parecía que salían de su cabeza. Su madre escuchó el alboroto y encendió las luces del jardín, y Aidan vio fugazmente algo que se detenía en seco al final de la luz, dando media vuelta y alejándose a toda velocidad hacia la oscuridad. Su madre lo miró y le preguntó: ¿quieres decirme qué demonios fue eso? A lo que Aidan respondió: sí, entremos. Aidan le contó la historia a Sheila y a su madre y ellas escucharon atentamente, pendientes de cada palabra. La familia de Sheila provenía de una larga tradición de brujas, abuelas, brujas y sanadoras sobrenaturales de los Apalaches. Así que al día siguiente la hermana mayor de Sheila fue hacia la casa de los padres de Aidan con hierbas y cánticos para bendecir la propiedad y alejar al mal. Aidan sugirió que fueran a las casetas de perros y también practicaran ahí esta limpieza energética. Cuando llegaron a las casetas de perros, estaban completamente destruidas. Incluso los cimientos de hormigón estaban agrietados y la cerca de alambre se había desprendido de sus postes. Las casetas estaban destruidas y el lugar apestaba al hedor de esa criatura. La hermana mayor de Sheila simplemente siguió con sus asuntos como siempre, bendijo el lugar, quemó algunas hierbas y los condujo de vuelta a la propiedad. Al entrar, se giró bruscamente hacia ellos y les instruyó con firmeza que nunca fueran al bosque después del anochecer. No hasta que esa cosa los dejara en paz. Pasaron los años y en resumen nos cuenta Aidan que Sheila se alistó en el ejército y terminó destinada en Delaware. Cuenta que como alguien que ha vivido entre montañas enormes y una naturaleza salvaje interminable toda su vida, Delaware es bastante terrible. Al menos eso pensó Aidan cuando se mudaron a una ciudad de más de 50.000 habitantes. Por suerte no tardaron mucho en encontrar una pequeña y tranquila comunidad más al sur. Compraron una casa y se mudaron rápidamente. Ambos estaban muy contentos y agradecidos de estar fuera de la ciudad y de nuevo en un entorno rural. Cuenta que la tierra en Delaware parece inerte en comparación con los Apalaches. Los bosques están escasamente poblados, el suelo no parece estar tan vivo como en los Apalaches. Y como hacía tiempo que no pensaba en la criatura, volvió a quedarse afuera al anochecer y a jugar con sus perros en su amplio patio, que bordea un pequeño bosque. Bueno, Aidan, la noche anterior de compartir esta historia en Reddit, salió a jugar con sus perros, como siempre, y como ya estaba oscuro, hizo una buena fogata y estuvo ahí un ratito con los perros y tomándose un té. Luego, justo cuando el fuego se apagaba, su bulldog americano salió disparado hacia el bosque. Dice que tiene la costumbre de salir corriendo de aventuras, así que su instinto de inmediato fue perseguirlo por el jardín y atraparlo para que no pudiera escapar. Cuando llegó al perro, lo cogió rápidamente y lo cargó sobre sus hombros. Y entonces, en ese instante, lo escuchó ladrar. Pero no aquí, él lo tenía aquí como un saco de patatas. Y aquí no ladró el perro. Era el ladrido de su perro, pero más lejos. Dice que de todos modos era como un ladrido gruñido, un ruido amenazante. Pensó que algo andaba mal mientras corría con él sobre sus hombros de vuelta a la casa. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, el hedor a muerte volvió a inundar el aire. Los otros dos perros debieron de enterarse de lo que ocurría y comenzaron a ladrar. Aidan llegó a casa, abrió la puerta, entró a los perros y cerró de golpe, cerrando con llave y volviendo a cargar sus armas como esa noche de cuando era más joven. Pensó: ¿cómo diablos puede esta cosa haberme seguido 650 millas hasta aquí? Al encender los focos de la parte trasera de su casa, varios arbustos y arbolitos del límite del bosque seguían como temblando, como si algo los hubiera atravesado. No es que hiciera viento, es como que algo hubiera pasado y la vibración, ¿no?, de ese viento cuando algo pasa a velocidad. Los perros se volvieron locos durante toda la noche, ladrando, aullando, intentando salir por las ventanas para perseguir algo. Aidan no durmió nada y cree que no lo hará en unos cuantos días.
sabe con certeza que no volverá a estar en el bosque al anochecer en su vida. No hasta que eso desaparezca de verdad. No sé, realmente, si estas historias son reales, me pregunto qué quiere esa criatura de Aidan. A ver, sé que todo esto suena un poco... estos son leyendas, no sé qué, no sé cuántos... Sí, pero... ¿Sabéis qué se me hace intrigante de este tipo de historias? Que en los casos reales de desapariciones y cosas así de los Apalaches, la gente, testigos, dicen haberse encontrado con cosas así, ¿sabéis? Por ejemplo, en el caso que os traigo este domingo, mientras un montón de voluntarios, los investigadores, etcétera, hacían búsquedas por el bosque para encontrar a la persona desaparecida, se encontraron con una huella de zapato extremadamente inmensa. O sea, no era de zapato, era de pie, con una huella de un pie extremadamente grande que no podía pertenecer a un humano y tampoco tenía pinta de pertenecer a un oso, porque era como el pie de forma humanoide, de forma humana, el pie de un humano, pero el pie de un gigante casi. Entonces, por eso me intrigan mucho estas historias de los Apalaches, porque es en plan, todo suena muy a fantasía, pero hay demasiados testigos de este tipo de cosas. No sé, se ha hablado demasiado en torno a todo esto. Me encantaría, si alguien que vive en los Apalaches o ha vivido o los ha visitado está viendo este vídeo, que nos dejen comentarios qué opina y anclaré ese comentario, ¿sabéis? Para que tengamos un poco más de información de no, yo he vivido aquí, las cosas son de esta manera, o sí, yo viví ahí y realmente se siente algo, o ves cosas, o hay cosas por el bosque que no parecen animales normales, al menos de los que, o sea, conocidos. Me encantaría leerlo. La siguiente historia nos la cuenta Corinne. Cuenta que vivía en una cabaña bastante grande en los Apalaches, en Virginia Occidental. No tenía internet y era un lugar donde uno se desnudaba y se ponía en la entrada de su casa y los vecinos no lo veían. Prácticamente significa que estaba completamente aislada. Cuenta que después de que muriera su abuela, cuando Corinne estaba en el instituto, se mudaron allí, que era su casa. Nunca le pareció espeluznante, pero a todos sus amigos les daba un miedo terrible. Un poco de historia. La abuela estuvo cavando años atrás y encontró un hueso muy largo enterrado en la ladera junto a una botella de licor muy vieja. Corinne no tiene ni idea de qué significaba eso, pero sucedió. La sala principal de la cabaña estaba completamente acristalada en los lados y todos los amigos que iban ahí decían sentirse observados. Mirad, no creo que sea porque sean los Apalaches, me parece que cualquier persona se sentiría observada en un lugar donde las paredes son acristaladas. Yo a veces he buscado en Airbnb lugares para ir, cabañas, tal, y cuando veo estos sitios, no sé cómo se llama, hipo no sé qué, que es como la cama en medio, el techo es así, todo acristalado, todo abierto, digo, yo ahí no me meto, porque imagínate, te sientes observado toda la noche, o sea, cualquier persona que vaya ahí te puede observar durmiendo. ¡Qué miedo! Así que yo creo que ya es el hecho de que algo esté acristalado, sentirte observado. Pero bueno, peor en esta situación en la que la casa de Corinne tenía bosque a un lado y al otro lado, o sea, todo era bosque. Todo era bosque y montañas. Corinne estaba en casa con 3 amigas que fueron a pasar la noche: Daphne, Scarlett y Margaret. Llegó un punto de la noche en el que Corinne se durmió, pero sus 3 amigas no se dormían porque estaban aterradas. Los padres también dormían y estas 3 amigas le dijeron que escucharon claramente una moneda caer al suelo y rodar por el pasillo. Cuenta Corinne que había un túnel a unos 400 metros de la entrada de la cabaña. Y en los años 90 los adolescentes que hacían rituales o sectarios o lo que fuera, sacrificaban animales en ese túnel. Y todos dicen que está súper embrujado. En otra ocasión, un par de amigos de Corinne fueron también a pasar la noche y subieron hacia el túnel de noche. En mitad del camino, llegando hacia el túnel, vieron como una criatura que describieron como más grande que un mapache y más pequeño que una persona. Hasta el día de hoy no tienen idea de qué era esa criatura, pero no era algo que conozcamos. En otra ocasión, pasando en coche sola por debajo del túnel, a plena luz del día, la radio se apagó al entrar en la curva de la entrada del túnel y empezó a reproducir un fragmento distorsionado y confuso de Mickey Mouse. Dice que suena gracioso, pero que fue completamente espeluznante. Se le erizó todo el vello del cuerpo y en cuanto se alejó del puente, la señal de la radio volvió y comenzó a sonar con normalidad.
Cuenta que esa fue la primera vez que tuvo problemas con la señal al pasar por debajo del túnel, que nunca más ha pasado, nunca más ha ocurrido. Corinne dice estar bastante segura de que toda la zona de allí, de los Apalaches, esté maldita o algo así. La siguiente historia nos la cuenta una chica llamada Charlotte. Cuenta que es una de las historias más aterradoras que ha escuchado, así que quiere compartirla. Esta historia se contaba en su familia cuando ella era pequeña. Le daba muchísimo miedo. Charlotte dice que su abuela juraba decir la verdad y también añade que no se le da bien mentir. En fin, Charlotte nació y creció en una zona rural y pobre de Virginia Occidental, y ella y sus 8 hermanos eran muy pobres. Por eso y porque era lo que hacía mucha gente del campo, su padre cultivó un huerto. Charlotte casi idolatraba a su padre y lo acompañaba desde su casa hasta el huerto, que era un camino largo. Para ello tenían que empujar una carreta con ruedas de madera frente a la casa de sus vecinos. Charlotte le tenía terror a la anciana que vivía en esa casa, la vecina. Decía que la llamaban tía Kate. Era mayor y al parecer tenía cataratas. Charlotte dice que tenía los ojos completamente blancos. Ese verano en particular había sido extremadamente caluroso y ella y su padre habían pasado bastante tiempo en el huerto cuidando las verduras y recogiendo lo que ya estaba listo. Mientras empujaban la carreta frente a la casa de la tía Kate, la anciana salió y gritó: «Harrison», que era el padre de Charlotte, «dame algunos de esos frijoles que tienes ahí». El padre respondió: «Kate, trabajamos duro para conseguir estos frijoles y no te los vamos a regalar». Kate se rió y dijo que se arrepentirían de su decisión. Charlotte y su padre subieron colina hacia su casa y se dedicaron a sus quehaceres y otras tareas, olvidando lo que había dicho la tía Kate. Charlotte dijo que no le dio más importancia hasta que llegó la hora de dormir. Según Charlotte, siendo tantos niños en su casa, que eran 8 hermanos, compartían camas e incluso algunos dormían en el suelo, iban rotándose, iban turnándose. Charlotte se estaba quedando dormida cuando escuchó a algo o a alguien acercarse a la habitación. Conociendo los ruidos de la casa, no reconoció quién o qué podía ser. En ese momento recordó cómo su padre siempre les contaba historias para asustarlos y que se portaran bien. Por eso se asustaba con mucha facilidad. A medida que el sonido de algo acercándose a la habitación se escuchaba más de cerca, ella se tapó con la manta, increíble escudo cuando somos pequeños y tenemos miedo en la cama, y se quedó completamente quieta y aterrorizada de qué o quién era lo que había por ahí caminando. Pensaba que fuese lo que fuese, ya que ella no estaba mirando, entraba hasta la habitación, luego se daba la vuelta y volvía al pasillo, y así caminando toda la noche. Charlotte cuenta que se quedó así toda la noche, aterrorizada, con miedo de sacar la cabeza de debajo de la manta, y que esa cosa no paró de caminar durante toda la noche. A la mañana siguiente, al amanecer, la cosa se detuvo. Entonces, una vez se armó de valor, se levantó de la cama y corrió por el pasillo y entró en la cocina donde su padre estaba metiendo judías verdes en un saco. No hablaron, pero salieron rápidamente por la puerta y bajaron la colina hasta la casa de la tía Kate con el saco lleno de judías. La tía Kate ya estaba sentada en el porche como si los estuviera esperando. Cuando llegaron, el padre de Charlotte le dijo a la tía Kate, le gritó: «Vieja, llévate tu moco». Dicen que es un término apalache para referirse a tu demonio o espíritu. Y la tía Kate se echó a reír y les dijo: «Tranquilo, Harrison, ya no te molestará». La abuela de Charlotte le contó otras cosas que hacía la tía Kate que hacían entender que que indicaban que estaba familiarizada con la magia negra y así. Y que sucedieron muchísimas cosas y muchísimos problemas con ella. Aquí termina la historia. Charlotte nos ha contado su historia con la tía Kate, pero no nos ha contado las historias que le contó su abuela. Ojalá nos las hubiera contado, pero bueno, con esto tenemos suficiente como para entender que la tía Kate hacía cosas raras. Esta historia me recordó una historia mía, ¿vale? O sea, esto me sucedió de verdad y creo que lo he contado varias veces, pero lo voy a volver a contar por si alguien no me ha escuchado contarlo. Yo tendría unos 13, 14 o 12 años, cuanto más pasa el tiempo menos me acuerdo, la verdad, pero creo que tendría 13 o 14 años. Estábamos en un pueblo y dormíamos muchas veces, todos los jóvenes amigos, en la casa de uno de ellos, la casa de sus padres, cuando los padres no estaban, porque salíamos a las fiestas del pueblo y luego dormíamos en su casa, que era una casa muy grande. La madre siempre hacía cosas raras como con velas, no sé, es como si hiciera rituales esa mujer.
Siempre hacía cosas raras en esa casa y en esa casa pasaron cosas paranormales de verdad. Pero no voy a contarlas todas, solo una que es la que me ha recordado esta historia, y es que una noche yo estaba durmiendo sola en una habitación y la casa tenía un pasillo muy largo y alguien, si alguien me ha visto desde hace tiempo os sonará porque he contado esta historia, pero yo estaba durmiendo y se empezó a escuchar a alguien caminar por el pasillo de punta a punta, de punta a punta, y se escuchaba un ruido de... y los pasos. Cada vez que pasaba por delante de mi puerta yo era como... Esa noche en especial solo estábamos el chico, hijo de los dueños de la casa, mi hermana y yo. Y yo estaba sola en una habitación y estaban durmiendo ellos. O sea, creo que serían las 6 de la mañana porque ya era de día, se había hecho de día. Eso no lo hizo menos aterrador. No lo hizo menos aterrador. Total que cuando, no sé, cuando nos levantamos yo les pregunté, ¿habéis sido vosotros? Y no, es que estaban durmiendo. Cuando yo me levanté creo que todavía estaban durmiendo. Y me dio mucho miedo, la verdad. Lo hablé con ellos y me contaron esto de que es que la madre hacía cosas raras con velas y cosas muy raritas, y ya habían pasado más cosas en esa casa que era como, wow, un par de cosas, como por ejemplo había un niño pequeño, el hijo pequeño, que tenía una caja de juguetes en el salón y yo una noche me quedé dormida en el salón, sola también, los demás en habitaciones, y al día siguiente los juguetes estaban todos esparcidos por el salón y yo fue como, ¿quién es sonámbulo y ha jugado toda la noche con estos juguetes? ¿En qué momento todos estos juguetes ¿Quién ha sacado estos juguetes de su caja? Y llamaron a la madre, le preguntaron si habían ido. Es que, ¿sabéis? Era imposible, fue de noche. Si habían ido, que el niño había tirado cosas y no nos habíamos enterado de que fueron. No, nada. Y nadie me estaba gastando una broma porque no nos gastábamos bromas. No nos gastábamos bromas y esto pasó de verdad. O sea, pasó de verdad. Y me da mucho miedo pensarlo, ¿no? Que yo estuviera durmiendo o bien que hubiera alguien por el salón tirando los juguetes de la caja y yo no me enteré de nada, o bien que a lo poltergeist empezaran a caer todos. Qué miedo me da pensar en ello, la verdad. Bueno, va, os cuento la otra cosa que sucedió. Esta casa tenía 3 pisos o 4, era una casa muy grande. Y mi hermana y el chico estaban en la segunda planta y yo y el primo estábamos arriba en la terraza, en la azotea. En la azotea, sí. En la azotea estábamos escuchando música, contemplando el cielo, escuchando música flojita. Era de día. Y cuando bajamos nos dijeron que qué hacíamos. Y nosotros les dijéramos que habíamos estado ahí sentados en las hamacas escuchando música. Y nos dijeron es que se ha escuchado todo el rato vuestras risas. O sea, no nos dijeron qué hacíais, nos dijeron de que os reíais. Y nosotros no nos hemos reído, estábamos escuchando música, tal. Y nos dijeron que se nos escuchaba a carcajadas y corriendo por la azotea. Nos dijeron que se escuchaba como si hubiéramos estado corriendo por la azotea y riendo, gritando. Y nosotros estuvimos todo el rato sentados en las hamacas así de relax, escuchando música con el móvil. Y nos dejó súper desconcertados. Más cosas pasaban en esa casa, pero después de la noche que yo escuché a alguien caminando de punta a punta en el pasillo durante un buen rato, no quise volver a esa casa. Y nunca volví. Porque pasé miedo de verdad. La siguiente historia se titula Vivo en el corazón de los Apalaches y esta es fácilmente la historia más aterradora de una de mis experiencias. El protagonista de esta historia, Jordan, cuenta que esta fue sinceramente una de las experiencias más horribles que ha vivido en toda su vida y que le provoca un gran estrés pensar en ello. Ocurrió hace unos 2 o 3 años. Jordan vivía, de nuevo, en el sur de Virginia Occidental y de hecho ha vivido ahí toda su vida. Nos cuenta que los bosques y las montañas rodean todas las direcciones y la noche es una oscuridad que jamás podrías imaginar a menos que la experimentes. Lo mismo que nos han dicho en la primera historia, tipo que todo es negro. Jordan estaba con un amigo al que llamaremos Mark. Mark estaba en su casa una noche haciendo lo que hacían siempre, viendo la UFC, jugando a la Xbox, etc. Era tardísimo cuando finalmente se aburrieron y decidieron dar un paseo por un sendero cercano y fumarse un porro. No es un sendero especialmente largo, cuenta, pero es muy denso por el bosque que lo rodea y es fácil asustarse pensando en lo que los rodea, o sea, lo entiendo porque
no sé, imaginar estar en un sendero y que todo es bosque inmenso, que así es como son los Apalaches. Son montañas boscosas inmensas. O sea, estás tú y todo lo que te rodea es bosque, bosque, bosque y más bosque y más bosque y más bosque. Y más bosque y más bosque y más y más y más. Pero bueno, finalmente llegaron a la mitad del sendero donde pararon. Habían caminado unos 30 minutos. Se pararon ahí y se prepararon su porro y se quedaron ahí para charlar un rato y relajarse. El bosque estaba muy animado esa noche, o sea, ruidos de animales, el sonido de las hojas de los árboles, pero dice que estaba más animado de lo normal cuando se fijaron. Era extraño y algo inquietante, pero no los alertaba, ya que cualquier animal de la zona podría estar provocando que los demás animales hicieran más ruido de lo normal. Así que bueno, terminaron de fumar y continuaron su caminata, cuando casi de inmediato el bosque se sumió en un silencio sepulcral. Y en cuanto el bosque se quedó en silencio, se escuchó una voz humanoide, burlona, temblorosa. Casi como un juguete antiguo, como con un altavoz crepitante y voz robótica. Dice que a ver si lo entendemos. Me puedo hacer una idea. Esto los hizo ponerse alerta de inmediato. Corrieron directamente por el sendero, dirección opuesta hacia la casa, pero el sonido no se alejaba. Por mucho que corrían, el sonido ni se acercaba, pero tampoco se alejaba. Esta voz inquietante se mantenía en el mismo volumen, repitiéndose una y otra vez, sin detenerse, sin acercarse, sin alejarse, a pesar de que ellos se alejaban a toda velocidad corriendo. En ese momento, Jordan estaba convencido de que estaban en verdadero peligro, algo que ha sentido muy pocas veces. Finalmente, después de correr quién sabe cuánto tiempo, salieron del sendero sin aliento y casi al borde de las lágrimas por el terror que sentían. A unos 5 minutos de la salida del sendero, escucharon un grito desgarrador justo detrás de ellos. Jordan sabe cómo suena un puma, que esto lo he visto en muchos vídeos de TikTok donde donde hay gente grabando en los Apalaches y de repente se escucha un grito horrible. He visto algún TikTok así, a ver si lo encuentro y lo pongo. Pero son pumas normalmente. Jordan dice que sabe cómo suena un puma y que eso no era un puma. No era alguien tampoco jugando o una persona, no. Dice que ese grito hizo que los pájaros salieran volando de sus nidos y le dio un vuelco el corazón. Fue el grito más depravado y violento que ha escuchado en toda su vida. Cuenta que esta es una historia que solo le ha contado a 3 personas y porque todas parecen descartarla como falsa, así que no ha querido contársela a nadie más. Y dice que nunca ha sido una persona que insiste en la existencia de lo paranormal o lo espiritual, pero cree sinceramente que se encontró con algo inhumano en esos bosques. Al final de la publicación, Jordan hace un pequeño edit diciendo que sabe que le harán preguntas sobre qué decía esta voz o sobre la zona donde sucedió o qué sucedió después. Y dice que la verdad es que no recuerda qué decía la voz porque era bastante inteligible. Lo único que recuerda es que era una voz con un tono fluctuante, temblorosa, que casi unía sonidos. Y tras huir del grito al final del sendero, corrieron hacia el coche, que estaba a unos 5 minutos del sendero, así que llegaron relativamente rápido, desde que empezaron a escuchar la voz hasta el coche. Una persona le ha contestado en esta publicación a Jordan con la que es la siguiente historia. Esta historia la ha contado Mia. Su tío, hermano de su madre, llamado Carson, tiene una granja en el sureste de Virginia Occidental desde los años 70, mucho antes de que ella naciera. Su madre es la mayor de 5 hermanos y Carson construyó varias casas en la granja para que la familia pudiera ir cuando quisieran. Todos tuvieran una casa ahí. Algunos acabaron viviendo allí y otros, como la familia de Mia, lo visitaban el lugar a menudo, ¿no? Como si fuera su segunda residencia o la residencia de vacaciones. Su madre, su hermana mayor y Mia iban semanas enteras a pasar tiempo con la familia y a Mia siempre le encantaba porque tiene un montón de primos y fue como la bebé porque era la más pequeña de todos durante mucho tiempo. Así que la mayoría de las veces iba con ellos, se sentía súper segura, como si fuera su lugar seguro
seguro y feliz con todos sus primos mayores. La verdad es que Mia no recuerda nada fuera de lo común cuando era pequeña, solo recuerda a un amigo imaginario con el que jugaba en la granja, pero en ningún otro sitio, solo en la granja. Cuenta que ha vivido en muchos sitios diferentes por el trabajo de su padre, que los ha obligado a mudarse muy a menudo, y que en ningún otro sitio ha visto a ese amigo imaginario, solo estaba en la granja. Lo que recuerda después de los 5 años fue que de repente ya no necesitaba que la acompañaran a las otras casas, ¿no? Cuando era pequeña, pues si quería ir a casa de... quiero ir a casa del primo tal, pues la acompañaban por el caminito a la casa tal, ¿no? Esto era una granja muy grande con casitas. Entonces, a partir de esa edad ya no le hacían, o sea, ya no estaba obligada a ir acompañada a las otras casas, lo cual le parecía genial. A sus tíos les gustaba cazar con arco y la habían llevado varias veces no muy lejos del bosque, así que ella iba por ahí, donde la habían llevado sus tíos, a investigar, a mirar. Bueno, la historia de Mia entonces trata sobre la vez que se fue sola al bosque sin ningún familiar con ella. Era invierno y quería salir a la nieve y a explorar, así que subió por la montaña, así lo llamó ella en ese momento, pero sabe que probablemente en realidad era una colina enorme, y se adentró entre los árboles. No pudo encontrar el lugar que buscaba y se frustró bastante con su yo de 8 años, así que se sentó junto a un arroyo para recuperar el aliento y averiguar dónde estaba, porque no encontraba el lugar. No llevaba sentada más de 3 minutos cuando algo soltó un grito que solo puede describir como espeluznante. Pensó que probablemente era un zorro hasta que escuchó otra vez a ese ser o lo que fuera, que ahora ya no gritaba, sino que lloraba, sollozaba y gemía. Sus primos siempre le contaban historias de miedo sobre los Apalaches y Mia pensó que la habían seguido al bosque y querían asustarla para reírse de ella. Así que ella gritó: «Chicos, qué risa, me voy para casa, ya basta». Y siguió sus propias huellas en la nieve lo más rápido que pudo de vuelta a la granja. Los gritos y el llanto no paraban y se mantenían constantes mientras Mia volvía a la granja, lo que la convenció de que debían de ser sus primos que la seguían. Dijo que no era agradable, o sea, no estaba muerta de miedo porque creía que eran sus primos, estaba convencida, pero no estaba muerta de miedo, pero no era agradable, era como bastante desagradable. Regresó a la casa principal, que era la de sus tíos, la más grande de la granja, y corrió a toda velocidad hasta la puerta de la cocina. Y cerró la puerta detrás de ella porque estaba enfadada con sus primos. Su primo más cercano es 9 años mayor que ella, así que a menudo era el blanco de las bromas. Ella era una niña, mientras los demás ya eran adolescentes. Todos los miembros de la familia estaban en la sala y cocina. Sus primos mayores y sus tíos estaban en la cocina poniéndose las botas y los abrigos para salir a buscarla. Al parecer llevaba horas ahí fuera y estaban preocupados. Según la madre de Mia, Mia estaba pálida y tenía las manos llenas de arañazos, y eso que llevaba guantes. Así que supusieron que se había caído. Estaban muy preocupados y ella cuenta que es verdad que se fue durante mucho rato, pero con 8 años no llegó a la conclusión de que sería tan malo para los demás. Su madre dijo que parecía que había visto un fantasma. Ese era el aspecto que tenía Mia al volver a casa. Mia preguntó si alguien había ido al bosque a buscarla y le dijeron que no, que habían estado buscando por las diferentes casas y que en ese momento se empezaron a preparar para ir a buscarla al bosque, ya que vieron sus huellas adentrarse. Ella les contó a dónde fue y lo que escuchó, y su tío, Carson, a quien pertenecía la propiedad, dijo: «Ah, mierda, creo que probablemente te topaste con la bruja». Mia estaba pensando: «Oh, alguna loca vive en el bosque y probablemente me topé con su cabaña entonces». Pero no. La bruja era simplemente como llamaban a la entidad desconocida que vagaba por el bosque gritando, llorando, imitando las voces de gente y transmitiendo a la gente una sensación de fatalidad y terror. Cuenta Mia que no hay una leyenda específica de esta entidad, simplemente en esa granja Carson y su familia a menudo escuchaban estos gritos, llantos, imitaciones de familiares y le llamaban la bruja, pero no era una bruja ni nada, era una entidad. Todos los primos mayores contaron que habían tenido experiencias similares a lo largo de los años. A Mia le dio un susto terrible y aunque volvió a la granja y ha vuelto con los años, puede decir que nunca ha pisado la línea de árboles del bosque, o sea, nunca ha salido de donde acaba la propiedad y empieza la línea de árboles que se adentra en el bosque, ni siquiera de adulta. Agradeció que su familia no pensara que estaba loca, pero dijeron que una regla general es que no podía volver a estar nunca sola en el bosque, así que hizo caso. Que ella
ella sepa, nunca le pasó nada físico a nadie y esta entidad es más bien un bromista que otra cosa. Pero vaya, los Apalaches tienen sus cosas salvajes. Definitivamente recuerda algunas cosas extrañas que sucedieron la semana del funeral de su tía, también cuenta, cuando Mia tenía 21 años. Voces extrañas, ojos rojos o apariciones de humo en la línea del bosque, pero nunca volvió a verlos después de ese incidente. Y la última historia de hoy. Esta historia la cuenta un chico que se llama Liam, que una vez estaba con una chica llamada Olivia en la montaña Rana Grande al anochecer. He traducido la montaña Rana Grande, ¿vale? A kilómetros de distancia de todos y todo. Decidieron caminar por un sendero cuando justo detrás del coche Jacob pisó un charco de lodo con agua marrón clara de aspecto extraño. Le señaló a Olivia el color inusual y empezaron a caminar. Poco después ella empezó a asustarse y volvieron al coche. No hace falta que digamos por qué se asustó, pues porque estaban en medio de los Apalaches, todo oscuro, todo negro, todo... En el coche empezaron a besarse, tumbados en el asiento delantero, y Olivia tenía la mano fuera de la ventanilla. Jacob sintió una sensación extraña en la espalda. Le había pasado antes cuando había gente detrás de él. Y le dijo a Olivia que metiera la mano, y ella lo hizo. Unos minutos después volvió a sentir la misma sensación en la espalda, pero con más urgencia. Subió a la ventanilla, pero como era un adolescente excitado, siguieron besándose y no le hizo caso a lo que... no mira a su alrededor. Unos minutos después, Jacob sintió como si le hubieran clavado un cable de alta tensión en la espalda. Se incorporó, arrancó el coche y volvió a bajar la montaña. Olivia estaba obviamente confundida y le preguntó qué le pasaba. Jacob respondió que no lo sabía, pero que algo no iba bien y necesitaban salir de ahí. Regresaron a casa de los padres de Jacob y él les aseguró que todo estaba bien. Después de cenar un poco, se fueron. Le abrió la puerta del coche a Olivia y Jacob rodeó la parte trasera. Mientras caminaba, miró hacia atrás y vio huellas de manos del mismo color que el misterioso charco de barro. La última estaba sobre la ventanilla trasera. Cuando vio las huellas de las manos, fue como si le hubiera caído un rayo y supo lo que había pasado. Sintió escalofríos. Sacó a Olivia del coche y en cuanto ella vio las huellas también lo supo. Odio que aquí no nos dicen qué es lo que sabían que había pasado. No sé si es que yo no lo estoy pillando, es evidente. Supongo que se refieren a alguna criatura o algo por el estilo de los Apalaches que estaba alrededor del coche, estaba caminando por el coche mientras ellos estaban ahí parados besándose. La cosa es que jura que esta historia es pura verdad y que nunca la olvidarán. Claro, sí, supongo que sabían lo que había pasado, pues que estar en mitad de los Apalaches en el bosque de noche, si hay sensaciones extrañas o lo que sea, es que hay algo observándote, persiguiéndote. Y esta cosa estaba caminando por el coche mientras ellos estaban ahí parados. Estas son las historias que tenemos para hoy. No olvidéis que en el podcast Paranormalmente Hablando vamos a subir otro vídeo de historias de los Apalaches, no solo de historias, para el podcast, mira, os cuento que ese vídeo será mucho mejor que este, me parece que le dará 1000 vueltas. A mí este vídeo se me ha hecho muy entretenido, las historias y todo, porque son así las historias de los Apalaches, ¿sabéis? Tienen su toque sobrenatural y en el podcast hemos seleccionado historias más densas, ¿sabéis? Más densas o con más historia, con más contexto y así. Y aparte de que contaremos todo el tema de las leyendas, los lugares embrujados, que ha explicado gente que ha ido ahí, y daremos bastante más contexto sobre el tema tan misterioso de este lugar. Así que tenéis que ir al podcast a activar la campanita de notificaciones para que sepáis cuándo subiremos ese vídeo, porque ahora mismo no puedo deciros cuándo, pero será muy pronto porque ya lo estamos preparando. Y este domingo también activad la campanita de notificaciones de este canal, porque el domingo os traigo este caso de una desaparición que fue bastante famosa, que ocurrió hace muchos años en los Apalaches y que sigue siendo todo un misterio a día de hoy. Sinceramente, miré el documental y es un caso impactante, muy impactante. Voy a haceros un pequeño resumen, y es que estaban una familia, los padres, el abuelo, en el bosque, en los Apalaches, que habían ido de acampada, habían conocido a otras personas y todos los niños se pusieron a jugar delante de los padres, un poco colina abajo, tal, y en un momento uno de los niños se perdió de vista y desapareció por completo, como si se lo hubiera
tragado la tierra. Este domingo hablaremos sobre este caso que es muy interesante y muy inquietante, muy inquietante. Han pasado muchos años y cuando vi el documental salían niños, por ejemplo, que ahora ya son personas bastante mayores, niños que jugaron con él ese día, que desapareció, y no sé, en sus caras puedes ver lo perturbador que fue todo, ¿sabéis? Después de tantísimos años y puedes ver en sus caras cómo les perturbó para toda la vida ese suceso. Así que este domingo nos vemos con este próximo caso. Si os han gustado estas historias, no olvidéis dejar en comentarios qué opináis, dejadme un me gusta. Si tenéis alguna historia así, dejadla en comentarios o me la podéis enviar al correo que os dejo por pantalla. Y si alguien vive en Virginia Occidental o ha vivido o ha ido a los Apalaches, lo que sea, explicarnos en comentarios. Necesito saber más, de verdad. Necesito saber más, necesito que alguien diga, sí, yo corroboro lo que dicen estas historias, a mí también me ha pasado, yo también lo he vivido. Lo que sea, necesitamos que nos contéis más en comentarios. Esto es todo por hoy, gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!